hablar del sueño. Bienvenido a Clorindo, doctor. A ver, somos todos oídos y la audiencia también, ¿eh? Gracias, mucho gusto. Bueno, doctor, ¿por qué el sueño es considerado hoy un pilar fundamental para la salud, así como la alimentación y la actividad física, por ejemplo? Sí, la verdad que es el famoso trípode que ahora nosotros sabemos que si queremos lograr una longevidad saludable y ser saludables el mayor tiempo de nuestra vida, el sueño está entre los tres pilares. Y lo que tiene el sueño tan importante es que si se ponen a pensar 7 o 8 horas de nuestra vida, a veces más, del día, de las 24 horas, estamos durmiendo, así que para mí es la más importante porque tenemos mucho por hacer porque son muchas horas, ¿no? Claro. Así que, sin lugar a dudas, es el punto principal. Y cuando uno revisa las patologías del adulto mayor, sobre todo después de los 70 años, está entre el 70% de las consultas cuando uno interroga profundo, porque ya la gente lo normalizó a eso, dormir mal. Mucha gente cree que es normal y que forma parte del envejecimiento, y no es real, no hay que permitir eso, y tenemos que revisar con el paciente por qué duerme mal y las etapas del sueño que ahora hablamos, y se corrige todo trastorno de sueño, todo el 100% se corrige. La buena respiración tiene que ver con eso, doctor, puede influir en esa discontinuidad en el sueño, por ejemplo, hablamos que es apnea, por ejemplo, dice yo ronco, y se naturaliza también a veces, sí. Claro, muy importante eso, porque digamos, roncar ya de base, roncar está mal porque produce varias cosas. Lo primero significa que hay algún tipo de alteración a nivel de las fosas paranasales y el caum, que es la garganta, digamos, que la gente lo llama así, que deberíamos ver por qué eso se estudia con tomografías y con un estudio endoscópico hecho por un otorrino. Y segundo, porque, como bien decía usted, el ronquido puede significar parte de un síndrome que se llama síndrome de apnea del sueño, y que es algo sí que es serio, porque digamos, de todas las patologías del sueño, la más grave sería esta, que es que nosotros varias veces por noche dejamos de respirar, generalmente más de 20 segundos, y eso produce una serie de mecanismos compensatorios, claro, del cuerpo, que el más importante, el que más me preocupa, es que la gente no sabe, es que el corazón interpreta que al dejar de respirar nosotros, interpreta que vamos a entrar en un paro, digamos. Entonces el corazón libera adrenalina, que es una sustancia que sirve para la huida, para el estrés, pero para la noche la fragmenta y sobre todo aumenta la presión arterial y envejece las arterias del corazón y del cerebro. Así que todo aquel paciente que ronca, pero sobre todo si el familiar, ahora que tenemos celulares todos, si le grabáramos por lo menos 3 minutos, aguantamos 3 minutos grabándolo, y los familiares ven que en esos 3 minutos hace una pausa, es clarísimo cómo se escucha, en ese momento estaría bueno que, por ejemplo, pueden hacer una consulta. Yo tengo una página en Instagram que es dr-jose-manuel-viudes, o ponen doctor Viudes en internet, en Instagram, con ese, y bueno, les puedo decir, incluso en los audios, y hemos hecho diagnósticos diferenciales sobre patología del sueño gracias a grabaciones de audio. Ajá, y bueno, con eso material se puede modificar, porque por ahí suele pasar, ¿no? Que uno diga casi resignado, bueno, ronco y no sé qué puedo hacer. ¿Se puede modificar, se puede recuperar esa persona? ¿Qué tratamiento se puede hacer para ella? Sí, lo primero, quiero aprovechar su audiencia, que es muy buena, es que hay toda una estafa con respecto a un dispositivo bucal que se vende en las redes. Eso no es real. La verdad es que, digamos, sí o sí, todos los trastornos se pueden curar de distintas maneras, pero por ejemplo, una fácil y sencilla es, nosotros sabemos que el 80% de los pacientes que roncan, el 80%, o que tienen apnea del sueño, que es el ya sino dejar de respirar unos segundos, el 80% tienen sobrepeso. Ajá. Y ese es uno de los factores. Claro, y en el hombre, un dato característico del hombre es que no se puede prender el botón de la camisa de la corbata. Lo que pasa es que no usamos más corbata, entonces eso ya no nos estamos dando cuenta, pero ese es un marcador muy claro de que cuando el hombre tiene sobrepeso, engorda claramente los músculos del cuello.
Y esos músculos, al engordar, producen esos músculos que al estar infiltrados por grasa no son eficaces y durante todo el día están respirando, pero cuando uno relaja, hace profundo el sueño, colapsan y dejan de hacer el trabajo que deberían hacer, que es mantener abierta la vía respiratoria, y ahí es que sobreviene la apnea del sueño. Así que, punto 1, que es lo que nosotros hacemos, es un tratamiento higiénico dietético. O sea, lo interesante es que la apnea del sueño o el roncar es un epifenómeno, es la punta de un iceberg de un paciente que seguramente le pasan otras cosas más. Y si nosotros solo vamos al especialista en ronquidos o al especialista en sueño y no lo tomamos como la punta de un iceberg y que debajo del agua hay mucha más patología que debemos abordar, estamos perdiendo tiempo. Todo lo que hacemos nosotros es un marcador de riesgo, claramente. Todo aquel paciente que ronca y que encima con grabarlo 2 horas el familiar cuando está roncando deja de respirar, porque es muy fácil, se van a dar cuenta, deja de respirar por más de 10 segundos, ese paciente ya tiene un fenómeno metabólico de envejecimiento acelerado, sin lugar a dudas. Qué importante, es un marcador de riesgo, dijo usted, por lo que significa, ¿no? A partir de que uno nota de que comienzan los ronquidos, esa prolongación que decía usted en la falta de oxigenación aparente que se puede tomar con un audio, lleva también a que uno pueda ir haciendo otras consultas. ¿Cuáles son los factores que influyen? Uno de ellos es el sobrepeso, decía usted. ¿Qué tiene que ver con el sobrepeso? Ya también hablamos de posibilidad de diabetes, de otras cuestiones, lo que hablaba usted también de la calcificación en las arterias. Si realmente es una forma, es como una alerta, ¿no? La para complejidad que uno enorme. haga todo un seguimiento médico del cuadro general, ¿no? Sí. Bueno, el factor más importante es sobrepeso, el segundo es sexo masculino, y el tercero es tener, por ejemplo, patología de rinitis crónica o sinusitis crónica o reflujo gastroesofágico que produce lesiones a nivel de inflamatoria a nivel del aparato respiratorio superior, o tener una patología respiratoria como por ejemplo asma y EPOC. Son patologías que contribuyen a eso. Bueno, y hay una relación EPOC, decía usted, tiene que ver con el cigarrillo, con el consumo de cigarrillo también, claro, ¿no? Sí, fumar empeora la apnea del sueño, y imagínense que al daño arterial que le produce no respirar y la liberación de la adrenalina asume el daño que produce la nicotina dentro de la arteria, ¿no? Y una cosa importante es que hay una relación directa entre los pacientes que tienen la apnea del sueño y enfermedades cardiovasculares. Por eso digo que es como la fiebre, uno puede bajar la fiebre o puede estudiar por qué un paciente tiene fiebre. Tratar solo la apnea con el tratamiento que ahora vamos a hablar, que son unas máscaras que se colocan, que nosotros lo hacemos en el instituto donde yo trabajo. Nosotros le hacemos el estudio del sueño, grabamos toda la noche, el sueño tiene 5 fases. Es muy importante que la gente sepa que el paciente tiene que entrar en todas las fases del sueño, y cuánto tiempo está en cada fase es toda una charla mucho más larga, pero básicamente la gente tiene que saber que tenemos que estudiarle su sueño, y la única forma es como hacer un holter, que la gente sabe lo que es el holter. Bueno, esto sería un holter del sueño, pero dura 12 horas o 8 horas o lo que duerma el paciente, y lo hacemos generalmente entre las 10 de la noche, se lo colocamos en el domicilio, o viene al centro y se lo colocamos en el centro, y duerme toda la noche o la siesta a veces, y con 4 horas de grabación ya es suficiente, ideal 8 horas. El alcohol, el consumo de bebidas alcohólicas, ¿de qué manera influye, doctor? Bueno, muy importante, porque nunca voy a olvidar, yo cuando estudiaba medicina tenía una señora que me ayudaba en mi casa, y un día se sinceró que era alcohólica, y me contó que se hizo alcohólica porque ella veía que los borrachos que estaban en la calle dormían muy bien todo el día. Dormían plácidamente. Claro, entonces empezó a tomar alcohol para dormir por insomnio. Fíjese qué importante es tratar bien el insomnio. Comenzó a tomar alcohol, con eso tenía un buen sueño y terminó siendo alcohólica. La verdad es que el alcohol es todo lo contrario, es un inductor precoz del sueño, pero un fragmentador del sueño. O sea, te lleva a dormir, pero no te deja dormir profundo, y te lo fragmenta. O sea que empeora la apnea del sueño, empeora. De hecho, van a ver, los pacientes que están muy cansados o que tomaron mucho alcohol, van a ver que roncan esa noche mucho más. Más fuerte. Seguramente ahí lo tienen que grabar más fuerte, y bueno, ahí lo tienen que grabar, y ahí van a ver la apnea. En 2 minutos de grabación van a ver que deja de respirar. Bueno, por ejemplo, es un caso que se repite habitualmente también en los viajes de larga distancia, en los buses, que por lo general hay 1 o 2 pasajeros
con esta condición, que genera todo un tema. A algunos les genera humor, pero es un estado que complica, lógicamente. A veces parece que se apaga, que no respira más, y de repente vuelve. Lo que decía cuando grabás y notas eso, sí. Sí, sí, yo he viajado mucho en colectivo y es verdad. Y de hecho, roncar en un colectivo es un factor de mayor gravedad porque uno está sentado, semi-sentado, con lo cual deberías roncar menos por el tema anatómico. Así que sí, o sea, se colapsa menos la vía aérea. Así que sí, es un factor de riesgo. Y bueno, el mensaje es este. Digamos, hay dos tipos de ronquidos para que la gente sepa. El ronquido normal que uno podría tolerar, que es el del niño con amígdalas grandes o con trastornos, digamos, de rinitis crónica. Eso es normal, pero el del adulto, después de los 40 años roncar, ya justo cuando comienza el envejecimiento, es un factor acelerador del envejecimiento, y ya hay trabajo científico que con solo roncar, sin dejar de respirar, que sería la apnea, pero con solo roncar, ya la arteria carótida, que es la famosa la arteria que está al costado del cuello, que es la que tomamos el pulso muchas veces, esa arteria se estresa por el movimiento vibratorio y aparentemente aumentaría la producción de placas de colesterol dentro de esa arteria. O sea que es un gran problema roncar. Doctor, aparte del ronquido, de la apnea, hablábamos también del insomnio. ¿También se puede corregir con medicación, sin medicación, de una manera natural? ¿Cómo se corrige el dormir mejor? Bien, muy buena pregunta. El insomnio se corrige el 100%, lo que la gente tiene que saber, porque es increíble cómo nos hemos acostumbrado a dormir mal. Y le voy a dar un caso para que la gente sepa lo que es dormir mal. Todos recordamos, lo que tenemos más de 40 años, a Bernardo Neustadt, el periodista famoso, que él decía: señora, yo duermo 4 horas, doña Rosa decía, duermo 4 horas, y todos decíamos: qué capo, qué genio, por Dios. Bueno, él terminó con demencia severa, con sonda de alimentación nasogástrica, con traqueostomía, así que ese es el futuro de los pacientes que duermen mal. O sea, no hay que permitir dormir mal, y tiene solución. Ahora, con respecto a los tratamientos, lo que la gente tiene que saber es, otra vez, dormir mal generalmente forma parte de un epifenómeno de, otra vez, un cuerpo que no está bien. Otra vez dormir mal, como roncar, significa que algo está mal, y nosotros lo que hacemos es, dura 1 hora la charla, evaluamos todos los aspectos de su vida, pero para resumirles es, otra vez, tener un peso adecuado, una vida saludable, preparar el sueño tiene que ser un trabajo diario, pero para que no sea algo engorroso, es como para preparar, digamos, debemos dormir como preparamos la comida para nuestros hijos del día cuando va al colegio y lleva comida al colegio. O sea, debemos prepararnos para dormir. Eso significa, le resumo en 3 palabras, la habitación donde uno va a dormir tiene que ser sagrada, solamente tiene que ser para dormir, tiene que ser agradable, tiene que estar siempre limpia, ordenada. El cerebro interpreta todo eso y lo estresa. Tiene que estar ordenada y tiene que estar con poca luminosidad, muy importante la luminosidad. Y acá viene lo más importante, que es lo más difícil de hacer, y yo lo he logrado. Hay que sacar el televisor de la habitación. El cerebro es como un niño adolescente, no interpreta bien las órdenes y siempre va a tomar la orden más cómoda. Y la más cómoda para el cerebro es, mientras estoy acostado, de paso miro la tele. Entonces no hago un esfuerzo de bajar o ir al living a ver la tele. Eso es algo muy común, doctor, el uso de las pantallas, ¿no? El celular también es otra de las cosas que en muchos casos este hábito, incluso dicen, no, yo miro hasta que me dé sueño y ya quedo dormida, porque si no estoy con la pantalla no puedo dormir, por ejemplo. No es fácil, estos hábitos no son fáciles, digamos, cuando venimos con años, digamos, de valga la redundancia, del mal hábito antes de dormir, ¿no? Sí, no, bueno, ahí viene lo interesante. El televisor, 80% de la gente lo tiene en la habitación, y el celular le diría que el 90% lo tiene. En la cabecera de la cama, sí. Sí, o sea, esas dos cosas son 2 pantallas, las dos son realmente súper nocivas para el cerebro. Lo que pasa es que no lo vamos a ver a corto plazo, pero sin lugar a dudas el cerebro se estresa. Lo que nosotros hacemos es, entonces, sacar el celular y sacar el televisor de la habitación parece difícil, pero recontra cumplible. Yo lo he hecho con mis hijas, tengo 3 hijas adolescentes. Tenemos un televisor, un solo televisor en la casa, el que quiere venir a ver la tele, va a ver la tele, se sienta en el living, y el cerebro entiende que el living es para ver la tele, el comedor es para comer, digamos, el baño es para ir al baño. Bueno, y lo otro importante que tiene que saber la gente
es que nosotros forma parte del tratamiento que yo doy para para dormir bien, le damos 4 charlas de introducción a mindfulness, que es una forma de meditar para poder dormir mejor, y eso incluye dentro de la consulta. O sea, nosotros le pagamos a una experta de mindfulness para que por la misma consulta del paciente tenga una introducción gratuita al mindfulness, que es algo nuevo pero revolucionario para poder dormir. ¿Cuántas horas de sueño son recomendables según la edad, doctor? Según edad está estipulado, pero yo le diría un resumen. Estamos hablando de adultos, que es el problema donde tenemos los problemas. Deberíamos dormir los hombres 7 horas. Esto está recontra documentado, trabajo científico reproducido por la revista Neurology el año pasado. El horario ideal, porque se comprobó el mejor momento donde nosotros reparamos la inmunidad, donde se produce la liberación de sustancias tóxicas que producen demencia. Todo eso se produce entre las 10 de la noche y las 6:40, 7 de la mañana. Doctor, ¿y el descanso fuera de ese horario que representa? O sea, uno termina trabajando de noche, tiene trabajo la noche siguiente y uno dice me duermo todo el día. ¿Recupera, alivia, qué genera? ¿Compensa Bien. Esto o no? Bueno, muy buena pregunta. No, lamentablemente no se recupera, pero sí lo que a mí me preocupa es que la gente no sabe que todo aquel que tenga que ser, de hecho yo lo hice durante 10 años, fui jefe de guardia del italiano, todo aquel que, una vez por semana, ¿no? Todo aquel que no duerme de noche no va a recuperar eso en la semana ni el día siguiente, pero hay dos formas de hacerlo que podrían servirle y de alguna manera mejorar su semana o su día posterior, que es el uso de la melatonina, el uso del magnesio y el uso de la vitamina B6 con B larga B6, el uso de la relajación, como le decía, mindfulness, y muy importante, la siesta posterior a la noche trasnochada tendría que ser preparada de una manera especial, distinta, pues son 90 minutos para recuperar eso, no se recupera al 100%, pero sirve, distinta de la siesta normal que mucha gente duerme, y le diría que está bien dormir, pero bueno, es un tema largo, pero básicamente la siesta debería ser de entre las 1 de la tarde y las 3 de la tarde. Ese es el horario máximo para dormir la siesta. Después de eso no está recomendado porque ahí sí que altera el ritmo circadiano. Y la siesta no debería ser mayor a 20/máximo 30 minutos. Mire. Qué bueno. Dos preguntitas que le quiero pedir. ¿Cómo es el sistema de relajación? Y otra, ¿de qué manera afectan las tiroides que tienen sus efectos? Volviendo al tema de las glándulas en el cuello. Sí. No, bueno, las tiroides participan muchísimo en el sueño de dos maneras. Cuando la tiroides funciona mal para abajo, o sea, produce poca hormona tiroidea, se llama hipotiroidismo, y eso produce, generalmente se ve acompañado de aumento de peso, y al trastorno del sueño aumenta la apnea del sueño y aumenta la somnolencia, ¿sí? Así que empeora la apnea. Y la otra variante, que es cuando produce muchas hormonas tiroideas, que es el hipertiroidismo, fragmenta el sueño nocturno y característicamente tiene insomnio. Así que las dos patologías son importantes. Ahora, de lo anatómico, que es el bocio, que es la hinchazón de la glándula, aumenta la apnea del sueño, de manera mecánica. Ya. ¿Y la relajación? La relajación es fundamental. ¿Cómo se logra? ¿Es un ejercicio? ¿Es una...? Sí. La gente me puede escribir a mi Instagram y yo le voy a mandar un video de mi profesor de mindfulness. Yo tomé un curso en Barcelona con el número 1 de mindfulness del mundo, y le voy a mandar el video que está en YouTube para que tengan la primera introducción de la charla de él con mindfulness. Pero básicamente es poner la mente en blanco, pero se aprende, obvio que no es algo de un día para el otro. Es casi parecido a meditar o a hacer yoga. Son 3 terapias que recomiendo, cualquiera de las 3 o las 3. Tienen distintas variables, y si quieren hablamos un día de eso, porque una de los ítems para no envejecer es bajar el estrés, y lo que nosotros recomendamos esas 3 técnicas. Las conozco a las 3, las practiqué a las 3 y tienen sus beneficios y sus ventajas. Pero básicamente mindfulness, que es lo que nosotros hacemos, ¿por qué me gusta? Porque es más fácil. Uno no necesita un profesor, solo necesita una introducción que nosotros se lo damos gratuito dentro de la consulta para dormir profundamente, y una vez que uno aprende, es solamente entrenar tu mente a que cuando llegue el momento del sueño, tu mente entra en modo relajación y en modo conciencia plena. O sea, que es solamente tu mente va a pensar
en ese momento de disfrutar el dormir, y por eso tiene mucho que ver la preparación de la habitación, los sonidos, la temperatura de la habitación. Todo eso es todo un trabajo, pero fíjense que no hemos hablado de fármacos, y ahí está el problema. Sí. Lo más fácil es que vengan al consultorio del médico y le digan, che, estoy con problemas, tomate esta benzodiazepina. Sí. Y los trabajos, para que sepa la gente, hay dos tipos de fármacos que se usan mundialmente para dormir. Uno son las benzodiazepinas, que son el Lexotanil, el Trapax, el Rivotril. Y las otras son somníferos directos, que es el Somit, por ejemplo, que es el Soldipen, o la Sopiclona, que son somníferos que producen sueño directo. Bueno, los trabajos científicos que acabo de revisar para esta charla que sabía que íbamos a tener hoy, anoche estuve leyendo los últimos trabajos, y es las benzodiazepinas, que son el Trapax, el clonazepam, el Rivotril, el Lexotanil. Esas drogas demostraron, por lo menos en trabajos científicos muy serios, una relación con demencia. No quiere decir que produzcan demencia, sino que la mayoría de los pacientes que tomaban altas dosis mucho tiempo de estas benzodiazepinas tenían demencia. Lo que la ciencia se pregunta es si es la gallina o huevo, o sea, si es que los pacientes que van a hacer demencia no duermen bien y entonces toman benzodiazepinas, o porque tomar muchos años de benzodiazepina produce demencia. Eso no está todavía aclarado por la ciencia. ¿Sí? Bueno, pero a mí me queda la pregunta, el que consume esto al descansar, porque evidentemente se logra el descanso es pleno o es como una situación de... No, eso es lo segundo que le iba a contar. Ni las benzodiazepinas, ni los inductores del sueño como el Somit, te llevan a la fase profunda. Lo que te hacen es dormir. Pero a largo plazo, cuando nosotros... Por eso es muy importante estudiarle el sueño. Cuando nosotros hacemos el estudio del sueño, vemos que los pacientes que toman benzodiazepinas no llegan a la fase profunda, que es la fase reparadora, que tiene que durar más o menos 4 horas de fase profunda necesitamos, y si llegan a la fase profunda, entran y salen, y eso no es bueno porque estresa el aparato, somnífero del cuerpo, y no se liberan las sustancias protectivas. Así que, claramente, no. Y otra cosa interesante que la gente no sabe, los pacientes que tienen apnea del sueño, o los pacientes que roncan. Empeoran si toman estas benzodiazepinas. Claro. Bien. Manejados prácticamente por el efecto del medicamento. Doctor, ahora bien, para que la gente se quede tranquila, y no quiero dejar de decirles esto, hay fármacos que nosotros usamos, que es la melatonina, hay varios tipos, varias dosis, y eso depende del paciente, pero hay sublingual, hay chicles, y hay de 3 miligramos, hay de 6, de 10 y de 12 miligramos, y hay inclusive sublingual, y hay una de liberación prolongada, o sea que hay una variable impresionante de melatonina. Hay que ver cuándo, qué paciente y qué dosis, y después tenemos los derivados de GABA, que es un aminoácido que produce mucho sueño, que también se consiguen, y después tenemos algunas hierbas, como por ejemplo el armonil. Le iba a preguntar, armonil y valeriana, exactamente. ¿Qué influencia tiene? Lo usamos muchísimo. Muy buenas drogas para dormir. Son sobre todo, nosotros lo usamos en la primera etapa para justamente en la etapa que se llama de decontaminación, que es sacarle el Rivotril, el Trapax, el Lexotanil, se lo vamos sacando, agregándole melatonina y algunas de estas hierbas, y más todo el tratamiento que hacemos, hasta sacarle todas las benzodiazepinas. Una vez que le sacamos las benzodiazepinas, al cabo de 3 meses también le sacamos estas hierbas, porque uno debería lograr dormir sin nada, pero algunos le dejamos melatonina, que en principio sería inclusive un rejuvenecedor cerebral. Qué bueno. Un detalle, doctor, disculpe, la verdad que seguramente a todos nos queda un montón de preguntas y a la gente también. El mate, por ejemplo, mate en la tarde, noche, que uno consume tal vez una gotita de valeriana o tal vez algo de armonil, ¿afecta, ayuda? ¿El mate resta sueño? Bueno, el mate es todo un tema, a mí me apasiona, y les cuento un chisme muy interesante. En la época de la dictadura, un gran investigador se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos. Su hijo nació en Estados Unidos y hoy es el neurocientífico más seguido del mundo. Tiene 4 millones de seguidores porque trabaja en Harvard, y como es hijo de un argentino que estudió el mate, porque toma mate que era chiquitito, y vive en Estados Unidos, y él, tuvimos la suerte de que él haya desarrollado todo el trabajo que comenzó haciendo su padre ya como investigador sobre las propiedades del mate, y la verdad que es un gran antioxidante. Todos deberíamos tomar mate y tereré sin lugar a dudas. Ahora viene el consejo. Debería ser hierba orgánica.
eso tienen que buscar, hierba orgánica. Y se los digo, se consigue en cualquier dietética, se puede comprar en línea. Yo tengo una, pero no tengo problema en decir la marca porque no es algo fácil, pero se llama Rua Pipó Suave. ¿Cómo? Perdón. Pipó Suave. Rua Pipó. Suave. De la Pipó, sí. Sí. Rua Pipó Suave, que produce menos gastritis y justamente menos insomnio. Ajá. Y eso se puede comprar, pero también ustedes tienen enfrente a Paraguay, hay muy buenas hierbas orgánicas. Yo estuve en Asunción y en uno de los shopping, no me acuerdo cuál, la dietética tiene. Muy buenas hierbas tienen, pero como tomamos mucho mate, ahí está el tema de no envejecer. Hay un dicho que dice que el diablo se esconde en los detalles. Tenemos que ser minuciosos en todo lo que tomamos y todo lo que consumimos, porque ahí está nuestro envejecimiento. Y la hierba que consumimos tanto debería ser la mejor, no cualquier hierba. Y la mejor, lamentablemente no está en las góndolas. La mejor está en lugares como dietéticas o lugares específicos, y van a ver la diferencia. Pero buen consejo, doctor, buen consejo, porque somos materos de por sí, mañana, siesta, tarde. Sí. Algunos dicen si hace frío, pero no, hay gente que consumimos. Igual hoy se recomienda casi todo orgánico y entre ellos la hierba también es una de las... Sí, lo mismo el café, otra sustancia que tuvo momentos malos y ahora está en el mejor momento de la ciencia. Está bien demostrado que tomar 3 tazas de café, hasta 3 tazas de café antes de las 4 de la tarde disminuye 40% la enfermedad cardiovascular y 20% la demencia, inclusive mejora el Parkinson y probablemente prevenga la evolución precoz del Parkinson. No es que no viene que tengas Parkinson, pero probablemente prolongue los síntomas, exactamente, que aparezcan más tarde. Y es antioxidante también, ¿no? Sí, y el tercero, el té verde. Esas 3 cosas deberíamos tener en nuestra casa para distintos momentos, es toda una charla, pero debemos tenerla, y todo orgánico, acuérdense de mí, todo eso es orgánico. Y la pregunta es, la gente se pregunta, ¿qué quiere decir orgánico? Para que la gente entienda. Nosotros estamos hablando de los nutrientes que tienen cada sustancia que consumimos, por ejemplo una lechuga, y decimos, ¿qué tiene la lechuga? Bueno, vitamina D, tiene fibras. Esos son los macronutrientes, que es lo que tiene la lechuga, pero lo que nadie estudia, cada vez se estudia más, es de qué se alimentó la lechuga, que son los micronutrientes. Y ahí es donde tiene que ver lo orgánico. El orgánico está en una tierra que no fue expoliada, que es a pequeña escala y que tiene un sistema de riego especial y de composta orgánica. O sea, los micronutrientes. Por ejemplo, ¿dónde van a encontrar muchas lombrices? Una tierra muy buena, ¿no? Bueno, abonada, en una tierra abonada. Aireada. Claro, todos estos productos orgánicos, características tienen muchísimas lombrices, porque son tierras muy saludables, y ahí está el secreto. Ya no podemos dejar librado al azar comprar cualquier verdura, cualquier mate, cualquier té, cualquier café. Debería ser orgánico. Y si pudiéramos, ahora yendo a la fruta y la verdura, deberíamos tener todos, volver a la huerta y hacer nuestra propia huerta orgánica, porque sin lugar a dudas, no solo de pesticidas, sino todos los micronutrientes, es 50% distinto una cosa que la otra. Maravilloso. Me quedé pensando en todo tiene que ver con la alimentación, también es gran parte del cuidado de la salud. En la ilustración que daba papá decía en la chacra, la vieja chacra, la huerta de casa, en el patio del fondo, nunca te quedes sin perejil y cebolla en hoja, decía. Claro, y estaba el tabloncito de la lechuga, que era una cosa de renovar la tierra, porque vio que hay que darle una cierta altura, y los canales de riego pasan al costado, y entonces era una cosa... Qué increíble, es volver a la fuente nomás, doctor, y gracias por toda esta teoría que nos lleva a revalorizar lo que pasaba en otro momento. Sí, les cuento algo para terminar este tema, para que vean hacia dónde vamos. Nosotros, mi familia hace ganadería, y yo, por este tema que me gusta mucho, contraté un muchacho que directamente se dedica a todo lo orgánico, y estamos haciendo, por ejemplo, una carne que es muy saludable y orgánica, que es la del búfalo, que la gente no sabe. Es la carne más sana de todas las que hay. Le digo porque el búfalo no va al feedlot, o sea que solamente come pasturas, come distintos tipos de pasturas, o sea que incluido ahí hay hierbas medicinales. Ustedes saben que, me lo contó un productor paraguayo, que en Paraguay hay una consigna que dice que el chivo es mucho más sano que comer una oveja, porque el chivo come de todo, y ahí están las hierbas medicinales. Por ejemplo, todas las hierbas que nosotros usamos para el mate o el tereré, el chivo se las come. El búfalo igual.
Pero encima el búfalo, por algún motivo que está en estudio, es longevo, o sea que tiene una carne que está desinflamada, vive 20 años contra la vaca que vive 10, camina mucho más, y lo más importante de todo, dos cosas que la gente no sabe, es que tiene más proteína en la carne, y la leche el doble que la leche de vaca, y no tiene grasa dentro del músculo, que es el problema de la carne. Es magra la carne, tiene otro color y otro sabor también, pero seguramente eso tiene que ver con la cuestión de adaptación. Tenemos que cambiar las costumbres. Sí, fíjese que la carne de búfalo, ¿sabe por qué la comencé a hacer yo en mi familia? Para que comamos nosotros y los peones, no para venderlo. Porque yo quiero que los peones sean más saludables y nosotros. Y hablé con mi familia, lo comenzamos a hacer, y la cría es orgánica, o sea, comen de pastos naturales, donde no hay pesticidas, y tienen una vida feliz, no están estresados, los dejamos libres, que la pasen bien, no le gritamos, no hay perro, no hay caballo, una sola persona los cría, los llama por silbido y vienen, se crían como perros, son mucho más inteligentes que una vaca. Y eso hace que sea un animal con una carne muy suave. Influye también en la carne. Sí, no tiene nervios. No está estresado. No, pero es cierto, es una cuestión a tener en cuenta. Evidentemente es cuestión de trato también, ¿no? Absolutamente, ustedes saben que, yendo a la carne, en serio, eso es lo que dice, es así, a tal punto que se mide el ácido láctico en los frigoríficos, y el ácido láctico está aumentado, significa que esa vaca antes de ser faenada, sufrió mucho estrés, y le sacan puntos a ese lugar de donde vino, porque ya la vaca tiene que ser faenada en situaciones de poco estrés, y hay toda una sistemática que se usa en el campo para poder faenar una vaca para que no sufra y para que la carne no tenga demasiado ácido láctico. Esto pasa con la gente también, ¿no? Esto del trato, el grito, el plagueo, la queja, ¿no? Por el estrés. Absolutamente. Sí, también influye en tu salud. Ojalá estén escuchando en casa. Influye también en... Es una charla larga, pero sin lugar a dudas... No, enriquecedora, doctor. Sí, muy... le resumo algo que acaba de salir de un trabajo científico que casi prácticamente está demostrado, que nuestras células escuchan lo que nosotros decimos. Vieron que está muy de moda que el celular te escucha. Bueno, lo que la gente no sabe es que tus células y tu cuerpo escucha lo que vos decís, y claramente una persona que está enojada o que dice cosas feas o que está todo el día hablando mal de otras personas o quejándose, el cuerpo lo sufre. Y termino con esto, trabajo científico de resonancia en seguimiento de personas quejosas y concubinos o familiares cercanos del quejoso, 10 años contra familiares de pacientes no quejosos, resonancia anual. El grupo de quejosos se le achicó 20% más el cerebro que el grupo de no quejosos, y lo más interesante es que el grupo de los quejosos, el familiar que estaba al lado del concubino, la hermana, la pareja, el hijo, también se le achicó con respecto al grupo de los familiares o concubinos de los no quejosos. Exacto, depende del ambiente en el que uno vive. Totalmente. Es tan rica la charla con usted, doctor, porque hemos hablado de todo un poco, nos quedaron cosas pendientes, incluso de lo que hablaba del búfalo y de la vaca. Me hace acordar de un fragmento de la película de Lois Brandoni, no sé si vieron, donde le ofrecen un tipo de queso de vacas felices, y él se ríe y le pregunta ¿de dónde sacó eso? Que la vaca no se estresa antes de morir, claro. Sería el quejoso. Por eso me acordé de ese fragmento de la película cuando hablábamos con el doctor. Doctor, ¿dónde atiende? ¿A qué número podemos llamar para una cita, para la consulta? Yo atiendo en Formosa y en Buenos Aires, y yo prefiero que me escriban por Instagram, a mi correo, que es dr minúscula José Manuel Viudes con S. Bien, ya le hemos buscado en Instagram como Dr. Viudes y ya le encontramos también, Buenísimo. Así que la vamos a seguir. Y ahí subo todas pago una experta en redes y subo 2 veces por semana los últimos artículos. Mañana vamos a subir sobre la gripe que está azotando Europa, que está en Inglaterra. Es una variable de H1 que realmente es súper grave y batió récord de internación y mortalidad de los últimos 15 años. Es muy rápido su propagación. Bueno. ¿Y saben por qué me preocupa? Sí. Sobre todo ustedes que están frente a Asunción, porque mucha gente se va a ir a Europa y a Estados Unidos, donde están en invierno, va a traer la gripe, porque la gripe no conoce no tiene límite, no tiene frontera.
estaciones tampoco, no es que porque sea verano no va a tener una gripe. Y la propagación es rapidísima, por eso que comentaba usted, ¿no? De la gente que se moviliza de un lugar a otro de forma permanente. Nos pasó con el caso COVID, con aquella médica de Resistencia que llegó, pero claro que pero llegó al Silvio Petirosi de Asunción y pasó por Clorinda y fue el primer caso pero acá. Pero ¿cuántos hubo seguramente que no se detectaron? Lo que pasa es que importa, o sea, que lleguen con la misma... Y en Barcelona, después del COVID no había pasado más eso, desde el 2021 no pasaba más, se volvió a implementar el uso obligatorio de barbijo en los hospitales y en los lugares públicos cerrados, a partir de hoy. Sí, pero doctor, rapidito, es recomendable el uso del barbijo en algunos lugares, ¿no? Transporte, de pasajeros, centros de salud. Los centros de salud, en determinadas épocas, sobre todo también en días de frío. Y con respecto al barbijo, yo me dediqué mucho a eso porque fue un gran defensor. Nosotros comenzamos, si ustedes buscan en Infobae, pongan el título es El médico que dejó a su familia, se aisló de su familia. Yo me aislé antes de la cuarentena, porque sabía lo que iba a pasar, porque leía los artículos de China. Lo del barbijo, yo fui un gran defensor del comienzo, aunque todavía no estaba aprobado que se use, pero hay un tema con el barbijo solo debe ser usado en lugares cerrados. Yo todavía veo gente caminando por la calle con barbijo y me da mucha gracia. Claro. Pero por eso le decía el tema del transporte público, por ejemplo, el transporte de pasajeros es un lugar donde uno está expuesto. Pero le doy una buena noticia: si el transporte público tiene aire acondicionado es un problema, sí, pero si tiene ventilación como ventanas abiertas es casi imposible, porque lo que la gente no sabe es que todos los virus respiratorios a los 50 centímetros, 1 metro caen, no puede seguir su recorrido. Y si hay un poco una corriente de aire. No. Pero acá viene lo interesante para las fiestas, que no me quiero dejar de decirle a los chicos que van a venir de Buenos Aires o del interior a ver a sus familiares. El tema es el adulto mayor, si uno cree que está resfriado o que está congestionado, uno no es que no tiene que ver a su familiar, pero sí tiene que guardar estas normas que les voy a repetir, que van a ser universales para siempre. Tienen que tener 2 corrientes de aire abiertas, asegurarse de eso cuando van a ir a ver a su familiar, o sea, 2 ventanas contrapuestas que estén abiertas, mejor el ventilador que el aire acondicionado, y mejor el ventilador de techo todavía, porque hace que la gotita de flux, que son las gotitas de la saliva, caigan al piso y no sigan su recorrido. Y mantener la distancia de 1,5 metros con el familiar, con el abuelo, el padre que quieren. Y si lo quieren saludar y abrazarlo, o se ponen un barbijo, si quieren que están en resfriado, o hacen la apnea, que es el famoso, un invento nuestro del hospital italiano, que decíamos que nosotros tuvimos un desacuerdo que no vayan a ver los adultos mayores a los geriátricos en la época del COVID, porque uno si no respira, se llama el abrazo en apnea, si aguanta 15 segundos puede abrazar a su familiar y no le contagia ninguna patología respiratoria. Claro, porque no está respirando. El tema es la respiración, igual que otro mito que fue prohibir los velatorios. Lo que se encontró retrospectivamente que los velatorios se contagiaban porque eran personas que se aglutinaban, no era que el fallecido tenía COVID y contagiaba, porque condición sine qua non, tiene que respirar para transmitir el virus, así que ningún paciente que no respire o ningún paciente que haga apnea puede contagiar a otro. Totalmente, sí, hay que rescatar esto, tratar de tenerlo en cuenta, porque más allá de la experiencia del COVID, que parece que como que ya pasó, pero hay cuestiones que hay que estar atentos y hay que cuidarse. Doctor, muchas gracias. Por favor, un placer. Hasta siempre. Un abrazo. Hasta luego.